Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sassy Ramallo. Este es mi primer video de YouTube. Estoy muy feliz de estar acá pudiendo compartir con ustedes mi historia, poder contarles un poquito de mi vida, un poquito de mí y que puedan sacar herramientas de estos videos que les voy a estar haciendo, que puedan ver las cosas desde otro lugar y que también puedan ver de que lo que te pasa a vos también me pasó a mí y nos pasó en algún momento quizás a todos o nos puede llegar a suceder. Entonces, mi idea de estos videos es poder contarles un poquito de mi historia, un poquito de mis procesos, que puedan conocerme y obviamente también, ¿por qué no?, yo conocerlos a ustedes. Bueno, les cuento que vengo haciendo un camino de transformación a nivel de conciencia, a nivel mental, a lo largo de estos últimos años, donde pasó de todo, de todo. Pasé de todo. Igual quédate tranquilo que te voy a estar contando todo en cada video, todo lo que pasó en mi vida. Para que vos también puedas darte cuenta de que tenemos muchas veces esa creencia de que es imposible hacer X cosa, lo que sea. Es como que siempre pasa esto de que nos hacen creer que esto es imposible, esto no se puede y no nos creemos merecedores de. Yo también fui una persona de esas. Yo también estuve en ese lugar, también procrastinaba y creía que era imposible poder cambiar. Mi historia empieza así, vamos a empezar desde el principio para que puedan entender un poquito más de qué se trata esto. Bueno, les cuento que tengo 32 años. En este momento estoy viviendo acá en Capital Federal, pero soy de Pinamar, de la costa, el mar, la playa, arenita, hermoso. Bueno, mi historia comienza allá, obviamente, porque nací en Pinamar, toda mi vida viví allá, hace 7 años que estoy acá en Buenos Aires, que este es mi nuevo hogar, mi nuevo lugar. Sin embargo, todo empieza allá, así que vamos a tener que hablar un poquito de la costa también para que puedan estar al día de cómo empieza todo. Les cuento que de chica, de adolescente, tuve muchos problemas de alimentación. Los que me siguen en redes, en Instagram principalmente, sabrán que tuve un gran cambio, no solamente de vida, sino también a nivel físico. Y de eso puntualmente es de lo que quiero hablarles un poquito. De adolescente siempre tuve problemas de alimentación. La realidad es que esto es algo muy común. Ustedes piensen que tengo 32 años y cuando yo era adolescente empezaba un poco todo esto ya de la parte del cuerpo, la parte del físico y de compararse y de que vayas a lo de tu tía y te diga, ay, estás más gordita, ay, estás más flaquita. Todos esos comentarios que vienen hace muchos años atrás. Así que imagínate que crecí como con todo eso y también empezando todo esto de la televisión y de la exposición y de mucho hablar del cuerpo de la mujer. Vos pensá que normalmente las mujeres son bastante juzgadas por su físico, incluso no es por una cuestión de que lo diga por género, pero en realidad tiene un poco que ver con eso, a diferencia del hombre. Las mujeres son muy juzgadas porque es como que tenemos que ser flacas, perfectas, inmaculadas. Y la realidad es que somos personas y todos tenemos cosas y no existe la perfección. Sin embargo, crecí viendo todo eso, viendo programas de televisión donde mostraban esos cuerpos súper flacos y marcados y perfectos. Y bueno, todo eso que vamos a lo largo de nuestra adolescencia principalmente escuchando y viendo hace que después repercuta en nuestros hábitos, ¿sí? Porque es información que entra, uno como que no tiene, al menos ahora capaz un poco, ahora sí, quizás un poco más, en ese momento no había tanta conciencia sobre lo que se veía, sobre lo que se escuchaba, sobre lo que había en la televisión. Ahora hay un poco más de conciencia con respecto a eso y hay muchos padres que hay ciertos programas o cosas que directamente sus hijos no ven. Incluso existe personas que tienen hijos y que no tienen televisión en su casa. Sí, existe eso también. Tengo amigos que tienen hijos y no tienen tele en la casa, que está buenísimo, me encanta. Porque pensá que todo lo que ven y también, bueno, la tecnología en sí, es toda información que va entrando y te va como metiendo ideas, ¿sí? En el momento de mi adolescencia estaba como la idea de que tenías que ser flaca, que no tenías que tener granos.
por ejemplo. Tipo, el acné era como, ay, no, tenés acné, no, no podés. Tipo, así, ¿entendés? Yo me acuerdo que de adolescente tenía muchos problemas de acné. Y no sé por qué, porque en realidad normalmente es un poco hereditario, digamos, así dicen. Y en mi familia nadie tenía, yo tenía. Era como de todas mis amigas, a mí era la única que me salía granitos. Y era un bajón, porque es como, tipo, todos hablando de tus granos. Bueno, había como mucho bullying con respecto al físico, con respecto a la piel, al pelo, si te ponías, si no te ponías. En ese momento estaba mucho de moda la ropa de marca. Guanama, Levi's, marcas así. Entonces es como que si no tenías algo de esa marca era como, ay, es re berreta lo que tenés puesto. Distinto ahora que la gente compra la ropa en flores y hay cosas divinas, obviamente. De paso le hacemos un poco de propaganda a los locales de ahí. Y bueno, antes era como todo muy de marca. Entonces yo iba a un colegio, imagínate, vivía en la costa, que Pinamar es un lugar que socialmente la mayoría de los que viven ahí están como muy bien posicionados, digamos, económicamente. Sin embargo, en mi caso, era una familia normal, la mía, mis papás trabajaban, no eran dueños de ninguna empresa y demás. Entonces, obviamente que la humildad siempre estaba. Y bueno, justamente en la ropa y en lo que llevaras o no puesto, tenía un poco que ver con eso, ¿no? Con que eras pobre, no eras humilde, eras pobre. Y entonces el bullying también venía desde ese lado. Pero bueno, retomando, ¿sí? En mi adolescencia estaba muy de moda esto, hablar de los cuerpos y si tenías pancita, no tenías pancita, era como que tenías que tener la panza totalmente chata, porque si no era como que estabas gorda. Y fui creciendo con toda esa información y la realidad es que todo eso fue repercutiendo en mi alimentación. La verdad que de adolescente tuve bastantes problemas de alimentación porque yo sentía que estaba gorda, incluso cuando estaba muy, muy flaca, porque yo he visto fotos ahora que tengo otro pensamiento y pasaron muchísimos años y demás, y la realidad es que yo en ese momento me sentía así. Creo que hay muchas mujeres, e incluso también hombres, que les ha pasado eso, que han tenido problemas de alimentación. Creo que la generación de mi edad en la adolescencia empezó un poco más todo esto, así que seguramente hay muchas personas que están viendo el video que también les ha pasado y que se van a sentir reflejadas con esto, ¿no? Era esto de cuanto menos comieras, mejor. Y estaba como muy de moda eso, ¿viste? El no comer, incluso en ese momento me acuerdo que habían grupos, en ese momento se usaba el Fotolog, me acuerdo. Tipo, sí chicos, soy de la época del Fotolog. Se usaba el Fotolog y se usaban también otras páginas alternativas, aparte del Messenger obviamente. Y había una página, me acuerdo, que todas hablaban en el colegio de esto. Había una página de bulímicas y anoréxicas que promovían como todo esto del no comer y contar, ay, hoy solamente, yo me acuerdo porque yo estaba en la página también, hoy solamente tomé un vaso de agua, por ejemplo. Cosas así, o sea, imagínense la magnitud y lo que eso generaba, que estaba al alcance, porque en ese momento ya teníamos internet. Y bueno, a diferencia de ahora, era como que lo que se dice hacerse viral era mucho más fácil porque había poco, porque recién estaba arrancando todo esto de Fotolog, del Messenger. En ese momento ni existía Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ni nada de lo que hay ahora. Entonces es como que cualquier cosa se viralizaba mucho más rápido, por así decir, porque justamente no había mucho. Entonces cuando salía algo, se hablaba de eso, era como el tema. Y justamente de lo que se hablaba era de esta página, donde muchas chicas, vos hacías un usuario y podías comentar y contar un poco, y se apoyaban entre ellas para comer menos o para no comer o cuántos días llevas sin comer y demás. Y bueno, obviamente que para pertenecer también, esto es un poco, ¿no? Algo que solemos hacer en general en la vida, no solo en la adolescencia, para pertenecer, es como querés formar parte de lo que sea, porque, bueno, querés pertenecer a un grupo, sentirte aceptado, y si no, no te sentís aceptado, ¿viste? Es como muy de esto. Entonces,
Obviamente que yo estaba en el grupo, me acuerdo que bueno, he tenido mis momentos de no comer y siempre mi relación con la alimentación fue mala. Era comer poco o no comer. En ese momento recuerdo que también, bueno, me había anotado en el gimnasio, no tenía ni idea qué hacer, o sea, imagínense, tipo, ni idea, yo era súper adolescente, era chica. Eh, y me acuerdo que me anoté en el gimnasio porque también era como todo lo que más pudieras moverte y pudieras hacer era como calorías. Estaba esto mucho de el contar calorías de lo que habías comido y demás. Y cuántas calorías tenía cada cosa. Me acuerdo que estaba muy de moda, como cuántas calorías tiene una manzana, viste, como preguntas así. Eh, y bueno, nunca pude como tener una buena relación con la comida desde adolescente, o sea, desde preadolescente, porque más o menos te estoy hablando a los 13 años, más o menos de ahí para adelante fue. Y bueno, fui creciendo como con esos hábitos malos de comer mal, de comer poco. Y bueno, en el medio obviamente tuve mis otros problemas de salud en base a eso, porque obviamente tu cuerpo no está recibiendo los nutrientes que vos requerís, que vos necesitás y en algún momento empieza a repercutir en cómo te sentís. Tuve mucho tiempo anemia, muchos años y otros tipos de problemas que se desencadenan a raíz de la mala alimentación a largo plazo, ¿sí? Cuestión que más o menos a los 20, vos pensás que si sos mujer lo vas a saber y lo vas a poder entender. Las mujeres somos personas cíclicas y tenemos un metabolismo muy específico donde a lo largo de los años va cambiando, no siempre tenemos el mismo metabolismo y demás. Entonces quizás antes era, bueno, no sé, tengo una juntada, una matiné, ponele, era en ese momento. Y era como, bueno, me quiero poner este top y bueno, quiero tener la panza chata y era como que de adolescente estabas 2 días sin comer, por ejemplo, y ya estabas chata, ¿viste? Cuando vos empezás a crecer, el metabolismo empieza a cambiar y eso que sentías que te funcionaba, entre comillas, que en realidad es que te deshinchabas, no era otra cosa, te empiezas a dar cuenta de, che, para, esto es raro, no está funcionando lo que siempre hice. Y eso fue un poco lo que empecé a sentir. Mi relación con la comida era muy mala y lo que me funcionaba en el momento cuando era adolescente, cuando empecé a tener más o menos 20 años, era como, che, esto no está funcionando, es raro. Ok, bueno. Y entré como en un momento de angustia y de falta de aceptación. Siempre tuve como eso, falta de aceptación con mi cuerpo, complejo con mis piernas, porque, a ver, vengo de una familia donde somos medias caderonas, tenemos una pierna, o sea, tenemos piernas. Es algo que está ahí, el músculo, no es que tenemos piernitas, tenemos piernas. Entonces yo me acuerdo que ese era un complejo para mí, porque siempre me vi las piernas gordas, incluso no quería usar shortcitos, no quería usar polleras, porque sentía eso, que mis piernas eran gordas. Entonces, así muchísimos otros complejos. Llegué a los 20 años y ahí, cuando llego a los 20 años, empiezo a darme cuenta de que ya todo lo que estaba haciendo no estaba funcionando. Y empecé a angustiarme, a sentirme peor, digamos, con respecto al cuerpo de lo que me sentía antes y a tener incluso una muy más mala alimentación que antes, ¿sí? En el medio de todo esto pasa que, bueno, en ese momento yo tenía una relación con alguien que nos conocíamos, estábamos hace muchos años, desde bastante chicos. Teníamos como un noviazgo de muchos años y bueno, en el medio de todo este complejo de cambio de metabolismo y empezar a crecer y demás, también me pasa de que estoy en esta relación, que era una relación como bastante violenta, físicamente, verbalmente, en la cual pasé varias cosas y de alguna manera sentí o pensaba en ese momento, a modo de castigo, ¿no? Por todo lo que estaba pasando, más mi relación, que en ese momento era con una convivencia y,
y demás, y toda esa violencia a diario que recibía, una parte de mí empezó a querer como castigarse, ¿no? Con respecto a eso, o a querer tapar o lo que fuera, y pasé de no comer a comer. Era como si quisiera esconderme atrás de un cuerpo súper grande, una sombra gigante, para que nadie me viera, porque una parte de mí creía que haciendo eso, quizás eso que estaba recibiendo de mi pareja, ¿no? En ese momento, a ver, yo te cuento la historia con mi pensamiento de ese momento, hoy lo veo desde otro punto, ya vamos a llegar a eso y te lo voy a contar más adelante. Ahora es como lo que yo pensaba en ese momento. Lo que yo pensaba en ese momento era que justamente esto, escondiéndome atrás de un gran cuerpo, quizás esa persona me iba a ver un poco menos y quizás eso iba a mermar todo eso que venía pasando en esa convivencia. Entonces empecé a comer. Pasé de no comer y no saber comer a seguir sin no saber comer, sin embargo, comer mal, comer mucha cantidad, comer mucha comida procesada o comida chatarra, le decíamos en ese momento, creo que se sigue diciendo así, no estoy segura. Y bueno, pasé a eso, pasé a comer muchísimo para tapar todo eso que estaba pasando emocionalmente, porque en realidad siempre fue algo emocional. En el momento en el que, esto lo puedo ver hoy, obvio, antes no lo veía, en el momento en el que yo no como y todos esos años y todos esos problemas de alimentación y demás, era algo emocional, había un trasfondo emocional. Y en el momento en el que empiezo a comer mucho más y a querer tapar con comida todo eso que estaba pasando en mi interior y todo eso que me estaba generando, no solamente lo que ya venía trayendo, sino también estar en un vínculo muy tóxico y demás, también tiene un trasfondo emocional. La realidad es que más allá del vínculo y de todo lo que pasaba externamente, en realidad la que estaba mal internamente era yo. Y la forma de desahogar eso era a través de la comida. Solemos tener esto de que queremos tapar ese vacío o eso que estamos sintiendo con cosas, con comida, con ropa, con compras compulsivas, siempre con cosas externas. Eso es algo que es como un mecanismo de defensa, por así decir, que usamos para no hacernos responsable de lo que de verdad está pasando, para no ver de verdad lo que está sucediendo en nuestro interior y afrontar eso que está pasando. Entonces, la mejor forma y la escapatoria, digamos, que encontramos es esta, es tapar. Tapar, tapar con todo lo que podamos. Y en este caso, yo tapaba con la comida. Y sentía que me sentía mejor. Decía, ok, sí, me como todo. Y era como que tapaba eso, esa emoción y toda esa angustia y todo eso que estaba pasando en mi interior, comiendo. Y era como que sentía como un alivio. Y en realidad lo que estaba pasando era hacerme más daño, porque no solamente por el tema de la comida, porque fui aumentando de peso, sino también porque seguía tapando algo que venía de años que no lo había tratado. Así pasó el tiempo, pasaron un par de años y de a poco empecé a subir de peso, empecé a subir de peso, empecé a subir de peso y llegué a pesar 27 kilos más de lo que peso hoy. Llegué a ese punto donde no solamente estaba desbordada en mis emociones, sino también en el tema de salud. Llegué a estar muy mal de salud porque llegué a tener sobrepeso, ¿sí? Y eso generó otros problemas, algo súper básico, digamos, o que no tiene, a nivel salud tuve problemas más grandes porque imagínate que todos los análisis y cosas que me hiciera me daban mal, pero sí hay algo puntual que me acuerdo muy bien, que es que una vez me quise pintar las uñas de los pies y me di cuenta de que no llegaba. Y era como, en ese momento, claro, empiezo a subir de peso, subo hasta 27 kilos más. En el medio de toda esta subida de peso me separo de esta relación tóxica, por así decir, y me meto en otra un poco más. O sea, viste, es como repetir el patrón, porque claro, hoy no me sorprende que haya sido de esa forma, porque
estaba repitiendo porque estaba haciendo desde el lugar que era en ese momento y nada había cambiado. Era muy lógico que me separara y tuviera otra pareja que se repitiera más o menos la misma historia, porque el patrón se vuelve a repetir porque en realidad yo seguía haciendo y pensando y demás de la misma manera que siempre, digamos, por así decir. Así que en el medio de todo eso empiezo otra relación, también bastante parecida a la otra. Sin embargo, vuelvo a esto de que me pasó esto de que no me podía pintar las uñas, que parece una pavada, pero era como que yo lo veía, es como medio raro esto, es un poco raro, es como que yo lo veía y decía, bueno, sí, estoy un poco más gordita, pero realmente no veía la magnitud de cómo estaba, no solo por el físico, ¿no? Esto va más allá del físico, cómo estaba emocionalmente, cómo estaba interiormente, cómo estaba de salud, y demás. Era más allá de pintarme las uñas de los pies o no, más allá de cómo me quedara la ropa o no, porque en realidad va más allá de todo eso. Y así llegué a pesar 76 kilos, creo que ese fue mi peso máximo, que yo mido 1,53, soy muy bajita, así que imagínate que quizás en una persona más alta no es tanto 20 y pico de kilos, en mí ya era sobrepeso por una cuestión de estatura y de tamaño de los huesos y demás. Y llegué a ese peso. Y a raíz de eso, que fue para mí una de las cosas que marcó mi vida, que marcó mi antes y un después, empecé mi transformación. Así que si querés saber cómo sigue la historia, quiero que me cuentes vos, si pasaste por lo mismo, si estás pasando por eso, y si estás pasando por eso, o si lo pasaste también, quiero que me sigas y que escuches mi historia, porque yo sé que vos, que estás ahí del otro lado, sentís que no vas a poder, sentís que no podés, sentís que es imposible, y yo te digo que es posible. Y si no me crees, te invito a que veas el próximo video donde sigo contándote mi historia y te cuento cómo pasé de pesar 76 kilos a ser personal trainer y entrenar a diario, tener hábitos saludables, amarme, elegirme y aprender a comer también. Les mando un beso enorme, los amo y esperen el próximo video, no se lo pierdan.